En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Señor Jesús, hoy que nos reunimos para poder formarnos en nuestra fe católica, quiero pedirte que bendigas a cada uno de estos hermanos nuestros que sirven en nuestra Iglesia Católica. Dales la sabiduría y la gracia para poder aprender, y no solamente de manera intelectual, sino que todo lo que veamos a través de este curso lo llevemos al corazón y lo podamos manifestar como amor a nuestros hermanos en la Iglesia Católica. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Algo que para el ministro extraordinario y para cualquier servidor de Dios es muy importante, que es a Jesús. Vamos a estudiar la persona de Jesús y esto se conoce como teología. La teología precisamente es el estudio de Dios, es el estudio de lo sagrado, y por lo tanto quiero invitarlos a que nos dispongamos a vivir en esta sesión este estudio a lo sagrado. Vamos a ver por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y durante esta sesión vamos a ir viendo en la segunda parte las cosas litúrgicas para poder celebrar correctamente al Cordero de Dios, ¿sí? ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios y por qué lo celebramos? ¿Por qué seguimos haciendo memoria que Jesús es un Cordero para nosotros? Bueno, en lo que les voy poniendo la diapositiva, les voy compartiendo el origen del por qué Jesús es el Cordero de Dios. En misa nosotros ya sabemos que Jesús es el Cordero de Dios porque siempre decimos, bueno, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Nosotros respondemos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bueno, dando una síntesis en general, en el Antiguo Testamento, cuando surge la creación del mundo desde el libro del Génesis, y después con los primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, tenemos el perdón de los pecados. Bueno, les voy a contar la historia brevemente. Resulta que Dios crea el mundo, y Dios lo crea por amor, y todo es amor. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios, háganse los animales, se hicieron los animales. Y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y a imagen y semejanza suya lo creó Dios. Y todo lo que Dios creó, dijo Dios que eso era bueno, ¿sí? Recordemos que en el libro del Génesis dice, y todo lo que Dios vio, dijo que era bueno. Entonces el hombre es bueno por naturaleza. En el estudio del hombre ya nos daremos cuenta que nos explica que el hombre es bueno, el hombre es bello y el hombre es uno. Y estas son las identidades que tiene el hombre. ¿Y qué es lo que pasó? Dios, cuando crea el mundo, se da cuenta de que pues no todo le salió como él lo pensaba. ¿Por qué? Porque en el trayecto de los días vamos a ver la historia del arca de Noé. No sé si recuerdan, pero se las voy a contar brevemente. El arca de Noé surge precisamente porque Dios se da cuenta que el hombre, a pesar de ser bueno, tiene corrompido el corazón. Porque empieza a experimentar la vida y empieza a tener malos deseos, malos pensamientos, hay violaciones, hay alcoholismo, hay vicios, hay perdición, y entonces empieza a haber un desorden en el mundo. ¿Qué es lo que dice Dios? Voy a aniquilar todo el mundo y lo voy a volver a hacer una tierra nueva. Y viene la historia del arca de Noé, y le dice a Noé, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos, construye un arca, y vamos a subir a 2 especies de cada animal. Varón, bueno, no, en este caso macho y hembra, los vamos a subir. Y va a subir uno de cada especie. ¿Para qué? Para que se haga la nueva creación.
Y entonces, tomando a esta nueva familia, que es la familia de Noé, se suben al arca y va a haber muchos días de diluvio en el mundo, al grado de aniquilar todo el mundo con la inundación, ¿sí? Y justo el día de ayer, por ejemplo, acá en mi ciudad, que yo soy de Puebla, en la República Mexicana, para los que me ven de otro país, el día de ayer me estaba yo acordando del diluvio porque acá en estos últimos días ha estado lloviendo fuertemente. Ayer a las 3 de la madrugada estaba lloviendo fuertemente, tan fuerte que me desperté en la madrugada y dije, increíble lo que está sucediendo, porque gracias a Dios yo tengo un techo donde dormir tranquilamente, pero cuánta gente que vive en la calle, ¿sí? En cuestión de abandono, en cuestión mal, ¿sí? Los vagabundos, pobres porque imagínense una lluvia fuerte, pues no los deja estar en paz. Y el diluvio lo que ocasionó fue la muerte del hombre. Se inundó todo el mundo, solo se salvó el arca de Noé. Se murieron todos. Y entonces viene la nueva creación con la nueva familia de Noé y con las especies de animales que ya había. ¿Qué es lo que quiso hacer Dios? Destruir el mal y volver a hacer el bien. Pero ¿qué pasa? No sucedió ni tan solo una semana y empezaron a haber pecados en la misma familia de Noé, ¿sí? Ahí les encargo que lean el último capítulo del Génesis, donde vemos que Noé se emborracha y entonces el hijo de Noé, ¿sí? Su propio hijo tiene relaciones con la mujer de Noé. Pasa todo un desastre en la familia que se rompe. Y entonces Dios se pregunta, si yo destruí el mundo para que ya no hubiera mal y lo vuelvo a crear, pues resulta que la familia de Noé vuelve a cometer el mismo error, vuelve a caer en pecado y se rompe la familia. Pero Dios hace una promesa y dice, ya no volveré a destruir el mundo, ya no volveré a destruir el hombre. Lo que voy a hacer es darle una solución y darle dignidad a la persona del hombre. Y entonces, toda la historia después con el libro del Éxodo, ¿sí? Ya con la historia de Abraham, Isaac y Jacob y la historia de Moisés, todos los personajes que van a existir en el Antiguo Testamento van a luchar por una sola misión. Y la misión es el pecado. Dios se da cuenta que la adherencia al hombre es el pecado y entonces le va a dar una solución. ¿Cuál es la solución? El perdón de los pecados, pero los va a invitar a la gracia. Y entonces surge aquí el término del cordero, ¿sí? En el Antiguo Testamento con Moisés van a ordenar a sacerdotes de la tribu de Leví. Y solo de la tribu de Leví van a ser consagrados los hombres para que ellos ofrezcan en la casa de Dios, van a construir una casa en donde haya un altar y ese altar va a tener brasas de fuego, es decir, leña. Y la persona que cometa un pecado va a presentar su ofrenda a Dios, un cabrito, un lechón, etcétera, de acuerdo a conforme sea tu pecado. Y le ibas a ofrecer la carne porque el Antiguo Testamento, algunos autores lo describen, que a Dios no le gustan las frutas y las verduras, sino le gusta la carne. ¿Qué es lo que le gusta al hombre? Pues carne, ¿verdad? La carne siempre es un símbolo de valor de lo que nos gusta más a los hombres. Entonces, si tú le ofrecías a Dios carne, esa carne se consumía en las brasas en el templo, se elevaba a Dios ese humo hasta que se consumiera la carne, y como Dios está en lo alto, en los cielos, ese olor llegaba hasta Dios, y entonces Dios se ponía contento y le perdonaba los pecados a la persona que había cometido el pecado. Y entonces por eso surge el Cordero. Para que nuestros pecados sean perdonados, el Cordero va a perdonar tus pecados. Y tenías que ofrecer un Cordero. Ahora ya entendemos el origen de por qué Jesús es el Cordero. La derramación de la sangre significa vida. Justo, hermanos, quiero compartirles esta experiencia mía, porque el miércoles recuerden que teníamos el curso. Se canceló debido a que falleció una tía cercana, y justo quiero hablar de esto. Esta tía tenía una enfermedad, ¿sí? No recuerdo el nombre exactamente de la enfermedad, pero es la enfermedad de la sangre, cuando la sangre se adelgaza.
y tu sangre no es buena. Y esta enfermedad la heredó desde sus padres. Imagínense venir a la vida y que por herencia traigas esta enfermedad de la sangre que ya no depende de ti y que pierdas la vida debido a esta cuestión de la sangre. La sangre es vida, hermanos, ¿sí? Y a esta tía nuestra, pues la enfermedad la fue acabando poco a poco, ¿sí? Le tuvieron que hacer lo que es la hemodiálisis, que es el hacerle pues esta circulación de la sangre, ¿sí? Porque tu sangre es delgada, tu sangre pues no sirve para tu cuerpo, ¿sí me explico? Entonces nos damos cuenta cómo la sangre es tan importante para nuestro cuerpo, porque la sangre es lo que nos mueve. Y por eso Dios pensó en un cordero, en la derramación de la sangre, porque la sangre es vida. En el Nuevo Testamento, Jesús viene como el verdadero Hijo de Dios, es decir, Dios mismo dice, yo ya no voy a aniquilar al mundo, yo le voy a dar el perdón de sus pecados y voy a mandar a mi propio Hijo a derramar su sangre, imagínense, a mi propio Hijo, a ver, ustedes hagan eso, los que tienen hijos, entreguemos a uno de nuestros hijos, pues no, ¿verdad? Porque nos cuesta, nos duele, amamos a nuestros hijos, y Dios mismo entrega lo más valioso de él, que es su propio Hijo, para el perdón de los pecados, a su propio Hijo. Y entonces Jesús viene al mundo mostrándonos el verdadero valor de la vida y dice, yo soy el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados que coman de mí, que me coman a mí. Y entonces tenemos lo más sagrado en la vida de la iglesia, que es a Jesús el Cordero. Ahora nosotros en la vida actual ya no ofrecemos corderos, ya no ofrecemos lechones para un sacrificio. Es a Jesús mismo a quien ofrecemos en cada Eucaristía, y Él como Cordero en el altar se entrega nuevamente y con la derramación de su sangre nos da vida, y vida en abundancia y vida eterna. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, hermanos. Y toda la historia del Antiguo Testamento va a caminar en torno a eso. En el libro del Éxodo, la historia de Moisés va a ser marcada de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ¿sí? Y en esta liberación, tal vez nosotros la entendemos como esta esclavitud al trabajo, porque los egipcios esclavizaban a los israelitas y les decían, trabajen, construyan casas, obedézcanos, y todo el día se la pasaban trabajando, mientras que las mujeres también servían a los egipcios. Todos servían, todos estaban esclavizados. Pero en realidad, teológicamente, es decir, estudiando esta historia sagrada, esa historia de Moisés nos habla de la esclavitud que hoy vivimos los seres humanos en la actualidad. ¿Cuál es la esclavitud del hombre? El pecado. ¿Por qué el hombre todos los días vive con este ego de buscar algo mejor? No todos, pero en su mayoría. El hombre siempre va a buscar el poder, el hombre va a buscar estatus, el hombre va a buscar ganar más, el hombre va a buscar mejores cosas, porque teniendo el poder puede hacer todo. Puede callar a la gente, puede tener lo que él quiera, puede satisfacer sus deseos, puede ocultar tantas cosas. Y las personas bien adineradas hacen esto, ¿sí? Viven una vida de apariencia, pero en el fondo su corazón está vacío, ¿sí? Apenas escuché una canción que dice este artista en la canción, tengo fama, tengo mujeres, tengo dinero, pero tengo vacío el corazón. Nada lo llena. Y yo dije, pues la respuesta está en Dios. En el mundo no. Y nos damos cuenta que el pecado, hermanos, es la esclavitud que agobia al hombre. ¿Por qué tenemos tantas cosas en el mundo? Hace ratito precisamente igual me llegaban noticias de personas, de matrimonios que conozco dentro de mi familia, que ya se separaron, que ya se divorciaron. Y estos son cuestiones de todos los días. Matrimonios que se están divorciando, ¿sí? Por el tema de que le permitimos al pecado entrar en nuestra vida. Y el pecado es lo que nos esclaviza. Nos esclaviza toda la vida porque estamos adheridos a nuestra naturaleza humana.
Y nuestra naturaleza humana, por ende, nos va a hacer pecar. La vista, los oídos, el tacto, los pensamientos, los malos deseos. Y Dios entrega a su propio Hijo como Cordero para el perdón de ello. Entonces la respuesta, hermanos, es tan sencilla, pero no queremos voltear a verla. Está en Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver en las Sagradas Escrituras quiénes fueron las personas que en verdad creyeron que Jesús era el Cordero. Pues a continuación les presento la historia de la mujer de la hemorragia. Esta historia está escrita en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 40 al 48, y se las voy a leer. Dice: ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. Todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, fíjense, Jairo teniendo a su hija única de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Un gentío. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hace 12 años, fíjense, esta simbología o esta sintonía con los 12 años de la niña que estaba muriendo y los 12 años de la mujer de la hemorragia, a la que nadie había podido curar. 12 años. Se acercó esta mujer por detrás y tocó el fleco del manto de Jesús. Al instante se le detuvo el derrame. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro le replicó: maestro, es toda esta multitud la que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. Es decir, él sentía cuando estaba ocasionando un milagro. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando frente a Jesús y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. La pregunta del día de hoy, hermanos, es: ¿por qué estamos permitiendo que en estos tiempos sigamos dándole parte al demonio en nuestras vidas? ¿Sí? De verdad, todos los días me llegan mensajes a través de las redes porque la evangelización digital me lo permite y son tantas personas las que luego me escriben y a veces no me escriben para los cursos, sino porque tienen problemas en sus parroquias, problemas personales, y digo, es increíble cómo a las personas más allegadas a Dios son a las personas que más tienta el demonio, que más ocasionalmente suceden cosas terribles, pierden sus matrimonios, pierden sus familias, algo pasa, y digo, no debemos de darle permiso al demonio que entre en nuestra vida, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido lo que el testimonio de la mujer de la hemorragia nos presenta. Esta mujer, con solo tocar el manto de Jesús, quedó sana, porque creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y si se dan cuenta, la mujer lo siguió desde lejos. No era la mujer que estaba ahí como los discípulos al lado de él. Era una mujer del montón, perdón por la expresión, pero estaba ahí en el montón de gente. Y cuando lo vio pasar, dijo: este hombre es un santo. Él me puede sanar. Yo creo en él. Y tocándolo, hermanos, solo tocándolo, quedó sana. Y qué buena respuesta la que le da Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Si yo les contara, hermanos, de todas mis experiencias, el Señor ha tocado mi corazón de distintas maneras. Porque a pesar de todo, yo también sigo adherido a esta fragilidad humana, que también me cuesta, pero siempre confiando en el Señor. Y el Señor siempre me responde de la mejor manera. El Señor nunca nos abandona, hermanos.
Solo es depositar nuestra confianza en Él. Él es el Cordero de Dios. ¿Y por qué comienzo hablando en este curso sobre la mujer de la hemorragia y sobre Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque nosotros participamos de esta gracia cuando creemos. Y si ustedes están en el servicio, no solo se trata de ser intelectuales y comprender la formación del ministerio como algo funcionario, como cuando voy a la escuela y me tengo que aprender ciertas fórmulas, ciertos procesos, no. En la iglesia vamos a tener casos y situaciones que se nos van a presentar y muchas veces nada que ver con lo que hemos estudiado en la liturgia o en el catecismo. Y tenemos que aprender a vivir y a enfrentar cada situación como Jesús lo haría. Por eso les presento en este principio del curso a Jesús como el Cordero de Dios. Crean en Él. Él tiene la fuerza de poder sanar su vida y que ustedes puedan sanar al mismo tiempo la de los demás. Entonces continuamos en esta parte del por qué Jesús es el Cordero de Dios. Normalmente para el ministro extraordinario hay una confusión, ¿sí? ¿Por qué Jesús está en un pedazo de pan? ¿Por qué Jesús lo adoramos en la Eucaristía? Y los hermanos protestantes luego nos juzgan de que adoramos imágenes. Bueno, Jesús Eucaristía, el pan sagrado que nosotros adoramos y el cual consumimos en misa, no es una imagen, no es un ídolo, no es eso que muchas veces nos confunde. El pan eucarístico es Jesús mismo que se queda en este pan, porque así lo quiso Él, porque pensó en que el alimento de vida, pues es la comida, y por eso se quedó en un pan, para darnos vida todos los días y poderlo consumir, y podernos adherir a Él a través de un sacramento. Cuando Jesús vino al mundo, empezó a despedirse, cuando ya sabía que iba a ser su pasión, y entonces se empieza a despedir, y sus discípulos le dicen: Maestro, ¿a dónde vas? Queremos ir contigo. Y Jesús les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y le dice: Maestro, entonces quédate con nosotros. Y le dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come a mí tiene vida eterna. Jesús dice: el que me come a mí. Entonces no dedujimos o no deducimos que el pan es un símbolo, que es una representación de Jesús. No, no, no. El pan es Jesús mismo. Jesús dice: yo soy el pan. Yo soy el pan. No dice: yo soy un pan. No. Yo soy el pan. Yo estoy ahí en el pan. Yo me quedo en el pan para que el que me come viva para siempre y tenga vida eterna. Y vamos a leer el texto de San Juan en el capítulo 6, versículos del 51 al 58. ¿Por qué Jesús es Eucaristía? Dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Veamos este primer versículo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y de hecho, aquí está el origen teológico de la Eucaristía. Nosotros, hermanos, no creemos que el sacerdote tiene este poder, sino es Dios mismo quien le confiere este don a los sacerdotes. Y acá viene un punto muy importante. Imaginemos, quisiera yo que imaginaran a un sacerdote que es alcohólico, ¿sí? Un ejemplo. Un sacerdote, a mí me tocó en alguna vez una experiencia así, pero ahí les va el tema teológico. Un sacerdote que es alcohólico, que está evidentemente perdido en el tema del alcoholismo, tiene un problema con el alcohol, y aún así celebra la Eucaristía. Imagínense un sacerdote que llega borracho, ebrio, a celebrar la Eucaristía. Yo les pregunto a ustedes, ¿es válida la Eucaristía que yo comulgo en esa misa? ¿Sí o no? ¿Jesús está ahí en la Eucaristía? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Sí?
Porque el milagro lo hace Dios. Porque dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía, y convierte en ese momento de la epíclesis el pan en el cuerpo de Cristo, es Dios actuando en las manos de este hombre. Y nosotros no vamos y no observamos la misa por las virtudes del sacerdote. Que bueno es que los sacerdotes tengan virtudes, eso es muy bueno. Pero nosotros no confiamos en la fuerza humana del sacerdote, sino en la fuerza divina que hace ser que Jesús esté ahí en el pan sagrado. Y entonces es Dios mismo quien actúa. En ese momento no importan los pecados del sacerdote. En ese momento no importa todo lo que haya cometido antes de celebrar la Eucaristía. En ese momento es Dios mismo que por misericordia de cada uno de nosotros se hace pan para nuestra salvación. Y por eso continúa Jesús diciendo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Entonces nos promete una eternidad el Señor al consumir este pan. Veremos ahorita entonces por qué y quién puede consumir el pan. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Qué decíamos en el Antiguo Testamento? ¿Qué se entregaba en el altar? ¿La carne de quién? De los corderos, de los animalitos para el perdón de nuestros pecados. Ahora se entrega la carne de Jesús mismo para nuestros pecados. Y nosotros podremos decir, ay, pues es la carne de Jesús, no importa. Pero entonces hablemos de tu hijo. Imagínate entregar a tu hijo. Piensen en su hijo. Entrega a uno de tus hijos para la vida del mundo. Ah, ahí sí duele, ¿verdad? Cuando hablamos de alguien ajeno, alguien desconocido, pues como que no lo entendemos en nuestra vida. Pero cuando ya se trata de pensar en algo personal, ¿qué tal duele? ¿Qué tal duele que uno de nuestros hijos muera? O que uno de nuestros hijos le esté yendo mal. Sobre todo a las que son madres de familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos agobia que nuestro hijo no le está yendo bien? Que a lo mejor nuestro hijo se juntó con una mujer que no lo trata bien, que no le da su lugar, que lo engaña, que lo manipula y nos preocupa. O cuántas veces tenemos una hija al revés, ¿verdad? Que se junta con un varón que no la trata bien, que no le da su lugar, que la engaña, que la maltrata. Y le decimos, hija, abre los ojos, despierta. ¿Y cuántas veces nos preocupa eso? Algo tan sencillo que está padeciendo nuestra hija o nuestro hijo. Ahora imagínense que tú como padre entregues su vida de tu hijo y veas su propia carne para la vida de los demás. No es fácil. No es fácil. Y por eso el Señor entrega a su propio hijo para darle vida al mundo. Por eso dice, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Siguiente versículo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? O sea, ¿cómo nos va a dar de comer carne? Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ahí viene la siguiente parte del Cordero de Dios. No solamente nos va a dar de comer al momento, como en el Evangelio. Recuerdan que en la primera multiplicación de los panes, de los 5 panes y los 2 pescados, la gente siguió a Jesús. Y después de ese episodio, la gente seguía siguiendo a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes me siguen por conveniencia, porque ya les di de comer. Y entonces ya no quieren trabajar. Ya quieren que uno les esté resolviendo la vida y quieren estar comiendo. No. El que no trabaja, que tampoco coma. Pero da una promesa más. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué va a tener? Vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Nos da una promesa. Entonces el que no come la carne, ya no va a tener vida eterna. Ya no vas a tener vida. Entonces,
Ahí está la propuesta que te hace Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿A qué se refiere esto Jesús? Que lo que nosotros tenemos en este mundo, hermanos, es pasajero. Es pasajero. Ustedes observen, la vida se nos va en un instante. Apenas pasó el cumpleaños de tu hijo, el cumpleaños de tu esposo. Ya pasó. Ya pasó esa celebración. Yo pienso en las personas que planean durante 1 año, 2 años, la fiesta de su hija de 15 años o de su matrimonio, ¿no? Tantos meses trabajando y trabajando y trabajando, ¿verdad? Yo veo a familias que trabajan por 1 año completo. Los hombres metiendo tiempos extra, trabajando el doble, no llegan a la casa, llegan solo a dormir, a comer y vámonos otra vez al trabajo. Porque van a ser los 15 años de la hija. Cuando llega la fiesta, pasa en un instante. ¿Por qué? Porque nos entregamos a un momento tan instantáneo que no dura para siempre. Cuando nosotros trabajamos por disfrutar un platillo, para irnos de viaje, te vas de viaje, trabajaste mucho tiempo, ¿y cuánto te duran tus vacaciones? ¿1 semana? ¿A lo mucho 2? Pasa muy rápido. Y por eso Jesús no pretende hablarnos de promesas terrenales que se van en un instante. Por eso Él dice, mi carne es verdadera comida. Es una comida que dura para siempre. Porque se refiere a que las personas que vivan la promesa que Él hace y cumplan sus mandamientos, van a poder vivir en paz toda la vida. En cambio, si tú te dejas guiar por los placeres de este mundo que te dicen, ay, hazlo, no pasa nada. El demonio hablándonos a la conciencia, hazlo, no pasa nada. Tú disfruta, tú sube y baja, ve para aquí, para allá. No pasa nada, de todos modos todos nos vamos a morir de algo, ¿no? Y entonces, como las cosas son pasajeras, al final de la vida te das cuenta que hay un gran vacío en tu corazón, porque lo que viviste no es verdadero. En cambio, Jesús te dice, esto es verdadera comida, verdadera bebida, porque se trata no solamente de un instante, sino de una fiesta eterna. Y vuelve a reafirmar Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En los episodios anteriores, hermanos, antes de vivir este curso, en YouTube, para los que vieron el video completo, les explicaba yo que cuando nosotros llegamos a ser ministros extraordinarios o a cualquier otro servicio, pensamos que la conversión va a hacer que desaparezcan nuestras debilidades, y no es cierto. Cuando nosotros vivimos un momento querigmático, el momento querigmático es aquel momento cuando a lo mejor perdiste a tu hijo, tuviste un accidente, estabas a punto de perder a tu familia y tu esposo se convirtió o tu esposa se convirtió y dijiste, ¿qué pasó? El Señor hizo un milagro, y definitivamente hizo un milagro que te da toda esa energía para decir, yo voy a hacer lo que el Señor me pida. Y entonces entras con toda la energía a vivir el ministerio. Y voy a echarle ganas y voy a hacer oración. Y no pasan ni 2 o 3 días y viene el primer pecado, la primer tentación. El demonio, así como a Jesús se lo puso en el desierto, órale, aquí está, esta piedra, a ver, conviértela en pan, tú que todo lo puedes. El demonio, hermanos, el demonio nos conoce, así como Jesús nos conoce, el demonio también. El demonio conoce tus pensamientos y el demonio conoce tus intenciones del corazón. Y entonces el demonio te va a poner en charola de plata lo que quieras. Y te va a decir, oye, aquí está eso que tanto deseabas, que tanto querías, yo te lo doy. Hazlo, no va a pasar nada. Y entonces caemos en las redes del demonio. ¿Y qué pasó con ese momento querigmático que decíamos, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo voy a hacer oración, yo me voy a entregar? Pues a la primer tentación que se nos pone, caemos tendiditos en las trampas del demonio. ¿Y qué pasa? No permanecemos en Jesús. Por eso el Señor va a darnos este pan, que va a ser este pan constante. Por eso dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Porque no se trata solamente de un momento, sino que toda nuestra vida, hermanos, tenemos que estar adheridos
a Jesús Eucaristía todo el tiempo. Y ten cuidado, porque tantito descuidas la Eucaristía, tantito descuidas tu vida espiritual, tu vida se va a echar a perder. Yo, por ejemplo, le agradezco mucho a Dios la familia que me ha dado, ¿sí? Porque gracias a Dios, poco a poco me he ido madurando, he ido asentando mis ideas, he ido asentando los trabajos y proyectos a través de la vida de la comunidad digital de Daniel Católico que me ha dado. Y yo he ido madurando tanto que estoy al servicio de tanta gente y también tengo que cuidar muchas cosas porque hay mucha gente que también pues viene con esta doble intención. Y esto es algo muy delicado porque al final, si yo no cuido esa permanencia con el Señor en mi oración, en la Eucaristía, pues también puedo caer. Y esto se trata de una conversión permanente, ¿sí? Conversión constante. Seguir comulgando a Jesús. Y como lo puse de ejemplo en el video que se subió a YouTube, les decía, una ocasión una tía me decía, oye hijo, y si ya fui a comulgar el sábado, porque fuimos a una fiesta y fuimos a misa, esa misa me vale para la misa del domingo, o sea, tengo que ir otra vez el domingo a misa. Le dije, pues es que no es como en la escuela que tienes que pasar lista y te ponen participación, palomita y ya, pasaste el año. No, la Eucaristía es un encuentro permanente con el Señor. Y si para mí es necesario vivir 2 veces la Eucaristía en el día, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Y de hecho está marcado que las personas que sirven como ustedes como ministros, en una Eucaristía vayan y participen en la Eucaristía como servidores y en la otra participen como hijos. Es decir, ustedes desde el público, desde la comunidad, sentados en su banca, participen. Una en el altar y otra en la comunidad. ¿Sí? Y esa es la participación. Y no se trata de ir a cumplir, no, sino de vivir este encuentro permanente con el Señor. Y dice, como el Padre que es vida me envió, fíjense cómo el Padre envía a Jesús, y yo vivo por el Padre, así quien me come, vivirá por mí. Esto es una cadenita, hermanos, una cadenita de gracia, y esto quiero que lo vean de la siguiente manera. Es Dios entregando a su Hijo al mundo, y ahora con Jesús nos quiere dar vida a nosotros. Es una cadenita que viene hacia nosotros y nos comparte la gracia. Y entonces ahora nosotros vivimos por Jesús y vivimos por Dios. Y esto solo se consigue comulgando la Eucaristía, comulgando a Jesús. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados. ¿Por qué en los antepasados? Porque cuando Moisés libera al pueblo de Israel, de la historia que les platicaba yo, que los esclavizaban el pueblo de Egipto, llega Moisés y por indicaciones de Dios le va a decir, tú vas a liberar a Israel. Los libera y van a cruzar el desierto por 40 días y 40 noches. Y en el desierto pues no hay comida, hermanos. Dios les da el maná en el desierto y cae pan del cielo. Pan físico. Y entonces la gente pues empieza a comer el pan porque tenía hambre. Pero cada día les caía el pan del cielo. Pero la gente no confiaba. No confiaba en Moisés, no confiaba en el Dios de Moisés. Porque les decía, este es el pan. Y comía la gente hasta saciarse. ¿Y qué creen que hacía la gente? En bolsas guardaba el pan. Todo lo que sobraba, porque era demasiado, les daba pan en abundancia, guardaban el pan. Pero Moisés les dijo, no guarden el pan, porque mañana se nos dará un nuevo pan. O sea, cada día el Señor nos dará el pan. No se preocupen. ¿Y qué hizo la gente? No, pues es que quién sabe si mañana nos vaya a caer el pan del cielo, mejor lo guardamos. Y lo guardaron en bolsas, guardaron todo el pan, amanecieron al día siguiente y ¿qué creen? El pan estaba echado a perder, estaba con gusanos, putrefacto, ya no servía. Y les dice Moisés, ¿ven? No creyeron en Dios, a pesar de que vieron el milagro y les dio el pan, y al día siguiente les vuelve a dar el pan. Ahora imagínense, por eso hace esta referencia. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después ¿qué pasó? Murieron por no creer. En cambio, el que coma de este pan
vivirá para siempre. Este es el fundamento teológico del por qué creemos que Jesús está en la Eucaristía. Y comienzo con esto, hermanos, porque me da tristeza que hay ministros extraordinarios en la iglesia que están en el servicio del cuerpo del Señor y aún dudan de que Jesús esté en un pedazo de pan. He llegado a escuchar a ministros en sus predicaciones que dicen: Señor, danos la gracia de entender, porque a veces dudamos de que estás tú ahí, o no sabemos si realmente estés en ese pedazo de pan. ¿Sí? En el seminario, igual, cuando estudié en el seminario, uno de mis compañeros, cuando estábamos en la hora santa, me decía al oído, se sentaba al lado mío y me decía: oye, Daniel, ¿y tú sí crees que Jesús esté ahí? ¿O estemos aquí perdiendo el tiempo sentados adorando un pedazo de pan? Porque yo no veo que haga algo. Pues es que no se trata de lo que hace, sino de creer. Y cuando tú crees como la mujer de la hemorragia, el Señor te va a responder: tu fe es la que te ha salvado. Y por eso, hermanos, quiero darles este fundamento para que tengamos en nuestras manos los fundamentos bíblicos del por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él vino como un cordero para llevarse directo al matadero con un madero de cruz y morir, derramar su sangre, porque la sangre que es vida es derramar la vida para todo el mundo. Por eso derrama su sangre. Algunos estudios en investigaciones de personas que han estudiado el manto sagrado y han estudiado las cosas que se encontraron en el camino de Jesús en el Vía Crucis, dicen que Jesús no sangró solamente, sino sudó sangre. Es decir, su sudor ya no era agua, ya no era líquido, era la sangre brotando de su cuerpo, hermanos. ¿Sí? Y Jesús, estando en la cruz, no muere por el dolor de los clavos o de los pies. Jesús muere por una asfixia. ¿Sí? Jesús muere por la asfixia que lo tenía todo su cuerpo hacia abajo, el peso de su cuerpo colgado. ¿Sí? Y este peso, junto con la derramación de la sangre, provoca la muerte fulminante en la cruz. Porque nosotros, está comprobado, podemos soportar el clavo que cruza nuestra mano o nuestro pie. Pero la asfixia por la sangre no lo podemos soportar. Justo el testimonio que les comentaba al principio de la sesión. La tía que acabó de fallecer murió por su sangre, porque ya no funcionaba su sangre. Y los doctores pudieron hacer muchas cosas, pero ya no hay manera. Cuando nuestra sangre deja de funcionar en nuestro cuerpo, no hay manera de darnos vida. No hay manera. Por eso la sangre es vida al hombre. Entonces, hermanos, damos conclusión de que Jesús pensó bien, bueno, más bien Dios piensa bien su plan de salvación. Ya no voy a volver a matar al mundo y aniquilarlo como en el Antiguo Testamento en el arca de Noé, sino ahora les voy a dar la solución para que crean y tengan vida en abundancia. Y hoy, a pesar de tener el gran milagro eucarístico, hay tanta gente que no va a misa, que no se confiesa para poder estar en gracia y vivir y recibir la Eucaristía. Hay tanta gente que no está casada por la iglesia porque dice: bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Y hay gente que no puede recibir a Jesús porque está en pecado mortal, como los que están en unión libre. Y entonces hay gente que ya no le interesa a Jesús Eucaristía. No entiende lo grandioso que puede ser Jesús para su vida. Jesús es el maestro de la vida, es el dador de todo. Y aún así hay gente que le cuesta ir y arrodillarse 5 minutos frente a Jesús Eucaristía. ¿Sí? Hay gente que prefiere irse de fiesta, irse al antro, irse con los amigos, que estar con Jesús. Y si se dieran lo gran que es
poder ver este pan que nos da vida eterna y vida en abundancia, podríamos confiar en Él. Pero espero, hermanos, que ustedes sean los primeros que confíen en Jesús como el Cordero de Dios, para que ahora lo podamos celebrar en la vida de la iglesia. Y entendamos que esta celebración no son ritos, no son libros, no son objetos litúrgicos, sino es celebrar al dador de la vida, al que nos provee el pan todos los días y al que nos da la gracia. Y si ustedes están atravesando en este momento un problema, una dificultad, algo que les cuesta, encárguenselo a Él, platíquenlo con Él. Vayan ustedes a arrodillarse, no solo los jueves cuando les toque exponer el Santísimo, vayan en otro momento, ahora que están las capillas de adoración perpetua, vayan y arrodíllense 1 hora o media hora y platiquen con el Señor. Señor, tú que todo lo puedes, y así como la mujer de la hemorragia que la sanaste, yo te pido que me ayudes a liberarme de este pecado, de esta situación, de estos malos pensamientos. Ayúdame a ser mejor persona, porque tú lo puedes todo. Y cuando confiamos en Él, Él va a empezar a actuar en nosotros. Pero confiamos en Él. Nos falta mucho confiar. Debemos confiar.